Muy buena tarde. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les invito a que siempre participen y estén pendientes, por favor. Recuerden que todo es beneficio para ustedes. Vamos a hablar acerca de las funciones de la comunicación. En la clase anterior vimos todo aquel proceso que tiene la comunicación y los elementos que intervienen dentro de la misma. Acá tenemos entonces que la función de la comunicación nos dice que las funciones más importantes es informar, enseñar, expresar y controlar. Servir de plataforma para las relaciones sociales y evitar confusiones y malos entendidos. La comunicación es un proceso complejo en donde se intercambia información constantemente entre dos o más personas. Uno de los involucrados transmite y otro recibe, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros conocemos claramente a un emisor y un receptor, de los cuales sabemos que entablan un proceso de comunicación. Vamos a ver entonces ahora que la comunicación tiene sus funciones principales y dentro de estas funciones, pues vamos a encontrar, ¿verdad? Posiblemente a una persona cara a cara. También podamos desarrollar, ¿verdad? Esa forma entonces visual que se establece. En su momento también podemos entablar alguna comunicación a través de fotografías, pinturas, libros y textos escritos. Como tal, también hay una forma auditiva cuando nosotros escuchamos la voz de una persona, cuando escuchamos música, notas de voz, la radio o audiolibros, ahí tenemos también otra forma de comunicarnos. Los audiovisuales que serían la combinación entre lo que corresponde, ¿verdad?, a lo visual y a lo auditivo. Y dentro del audiovisual vamos a encontrar que tenemos videos, la televisión, el cine, otros como tal. En este caso, nosotros también tenemos en este medio un audiovisual porque podemos observar textos escritos y están escuchando mi voz. Entonces, existe la combinación de ambos. Dentro de las funciones de la comunicación existe una lista. Las principales son la función informativa. De la función informativa, pues su nombre lo indica, informar, es decir, transmitir información sobre algo. Regularmente nosotros cuando nos comunicamos con otro ser humano, pues lo hacemos con una intención, siempre de dar un saludo, de poder entablar una conversación, de poder informar, no sé, una noticia, una actividad laboral, un compromiso, etcétera. También existe una función expresiva. Y la función expresiva, pues también nos indica, ¿verdad? Como tal, expresar sentimientos, pensamientos, ideas hacia los demás seres humanos. Regularmente para la función expresiva, nosotros podemos observar hoy en día, por ejemplo, también aquellos emojis que nosotros regularmente siempre estamos utilizando, ¿verdad? Y lo empleamos como tal para poder dar la expresión. Una carita feliz, pues me da a mí la impresión de que la persona está feliz, ¿verdad? Una carita triste, pues ya me dijo qué sentimiento o emoción está expresando. Tiene una función representativa. Cuando hablamos con respecto a esta función, nos dice entonces que este tipo de comunicación se desarrolla a través de medios de comunicación que pretenden informar un hecho concreto, es decir, un hecho que como tal busca en su momento desarrollar o avanzar lo que es alguna situación de noticia como tal. A eso se refiere y por eso le vamos a llamar función representativa como tal. A eso se refiere. También tenemos lo que es una función apelativa. Y para la función apelativa, entonces vamos a saber nosotros que nos va a hablar acerca de la situación que desarrolle como tal el emisor con la información que quiere dar a conocer. ¿Por qué se le llama apelativa? Porque está apelando a que la persona que está emitiendo el mensaje reciba una respuesta como tal. Entonces, por eso se llama apelativa, porque busca una respuesta de la persona que está codificando o del receptor en su momento, ¿verdad? Que está recibiendo el mensaje del cual se está desarrollando. Tenemos una función persuasiva. Y la persuasión tenemos entonces, ¿verdad? Que por persuasión vamos a entender nosotros
que el objetivo es influir en otra persona con el fin de que la otra persona realice alguna situación. A eso se refiere con esta función como tal. Entonces, sobre ello es que vamos a entablar, a conocer o a expresar ese tipo de comunicación como tal, persuasiva, es decir, influir en una persona como tal. La función social. Para esta función social, pues es lo que nosotros regularmente tenemos a cada instante. Nosotros tenemos una relación con la familia, con un amigo, con las personas de trabajo, con las personas del colegio, y ahí nosotros ya estamos, ¿verdad?, creando ese tipo de lazo de comunicación con las personas con las cuales nosotros tenemos contacto o los más cercanos. Una función poética o estética. En este caso, la función poética o estética como tal habla o se refiere específicamente al lenguaje que nosotros empleamos para poder establecer algo publicitario o algo literario. En este tipo de lenguaje, pues nosotros entablamos o buscamos algunas situaciones muy importantes. Entonces, buscamos palabras adecuadas que vengan a generar algo agradable. Regularmente en la publicidad se emplean palabras, ¿verdad?, muy puntuales y específicas para atraer al cliente. Entonces, sobre esa función es que hablamos nosotros de algo poético. Si nosotros vemos un libro de poemas, un escrito literario, una historia, algo con respecto a la literatura, pues vamos a hablar acerca de este espacio, de esta función poética, porque vamos a buscar palabras específicas, expresiones idóneas, apropiadas, bonitas, rebuscadas para poder entablar esta comunicación. Y por último, tenemos una función metalingüística que se centra en explicar el uso correcto de la lengua. Entonces, acá específicamente, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de las normas ortográficas que podemos tener en relación al lenguaje, a la comunicación específicamente gramatical. A eso se refiere. Muy bien. Entonces aquí ahonda un poquito más, dice, la función de informar es transmitir una información de persona a persona. Esa sería la principal, ¿verdad? La adaptación y ajuste de las personas a los diferentes entornos, a las edades, a los tipos de medios de comunicación, al lenguaje que tenga la persona para poder comunicarse. Entonces, a eso se refiere la función de informar. Por ejemplo, en la prensa, dice, y los medios de comunicación son un motor de información más importante en el mundo. Su labor va más allá del simple hecho de comunicar, sino trata un compromiso social en donde la persona pues exprese, ¿verdad?, alguna situación e informar a los demás. Tenemos la función de expresar. Aquí específicamente había dicho, ¿verdad?, que son las emociones y sentimientos que puede desarrollar un ser humano y que las expresa a través en esta comunicación a través de un lenguaje, ya sea un lenguaje figurado o un lenguaje expresado en forma verbal, ¿verdad? Aquí nos muestra un ejemplo. Este es una expresión, ¿verdad?, gráfica que nos hace o nos está emitiendo una información, una expresión. La persona está consumiendo, ¿verdad?, sus alimentos. Una función persuasiva. En este caso nos habla entonces, dentro de esta función persuasiva, el poder, dijimos, influir o influenciar, es decir, poder que otra persona realice algo, desarrolle algo o actúe de determinada forma. A eso se refiere persuadir, ¿verdad? Nosotros siempre estamos persuadiendo a alguien para que consuma, para que compre, para que pueda obtener algún, no sé, alguna prenda, algún objeto de una marca específica. A eso se refiere la persuasión. La función instructiva o de comando. En este caso es similar a la persuasión. Lo que busca es influenciar en otra persona para adquirir algo. Y aquí en esta de instructiva, pues estamos nosotros, ¿verdad? También como jefes, líderes o profesores, porque nuestro interés es que la información que nosotros compartamos se lleve a cabalidad. Es decir, que los estudiantes aprendan y comprendan
lo que realicen en una cierta forma, ¿verdad? En matemáticas, nosotros definitivamente hacemos que los jóvenes puedan practicar. En las normas de conducta tratamos de que los niños, ¿verdad?, puedan acceder a información o un comportamiento adecuado. Una función reguladora o controlar. Nosotros regularmente, por ejemplo, en una función controladora, pues siempre estamos en atención a la conducta del ser humano, que su conducta sea la más propia y la más adecuada. El fin como tal es controlar, ¿verdad? Verificar que todo se desarrolle de la mejor forma o manera en un momento determinado. En una empresa siempre vamos a tener un administrador, un jefe, un coordinador, alguien que va a dirigir al grupo como tal. La función de integración o relación social, pues también vamos a tener, ¿verdad?, a un ente que vaya a buscar esta función, que como tal exista una interacción en los miembros del trabajo, de la familia, de la escuela, de la iglesia, con el fin de que lo que se tenga es una convivencia armónica y que el trato sea un trato adecuado como tal. Evitar y arreglar malos entendidos. La comunicación como tal, como va a ser entre una o entre 2 o más personas, es decir, 2 como mínimo, pues su fin primordial, ¿verdad?, va a ser interactuar, pero recordemos que no todos vamos a pensar igual, no todos hacemos las cosas igual, no todos vamos a actuar de la misma forma, y desde ese punto, en un momento puede haber alguna contradicción. Entonces nos va a permitir arreglar malos entendidos, ¿verdad? O también al comunicarnos, evitar problemas. Este es el fin que tiene como tal la comunicación. Entonces, por favor, ahora corresponde que desarrollen el tema en su cuaderno y vamos a ejemplificar cada uno de los tipos de las funciones de la comunicación, por favor.